Buenas noches, Foster. Me llamo Andrés. Tengo 21 años de edad. Esta historia me ocurrió el año pasado. Nos habíamos embarcado en un viaje familiar derivado de las vacaciones de verano. Afortunadamente, a mi padre le concedieron las vacaciones en esa temporada y pudimos salir todos juntos. Era un viaje por carretera. Íbamos mi mamá, mi papá y una pequeña hermanita de 13 años que tengo. Nos dirigíamos a Guadalajara. Nosotros somos de Ciudad Hidalgo. Era un viaje de aproximadamente 6 horas en carretera, así que para evitar el tráfico decidimos viajar de noche. Salimos a las 10 de la noche aproximadamente, pasamos a cenar a nuestro lugar favorito y después agarramos la carretera federal. Ya llevábamos un par de horas de camino, todo transcurría con normalidad, cuando de pronto el carro saltó abruptamente desestabilizándolo. Habíamos caído en un bache enorme que había en medio de la carretera. Por la velocidad a la que íbamos y gracias a que mi papá pudo maniobrar bien, afortunadamente no nos pasó nada. Terminamos a un lado de la carretera. Me bajé con mi papá para empujar el carro y redirigirlo hacia la pista otra vez, ya que caímos en un lugar que tenía lodo y se había atascado. Tras un par de minutos intentándolo, se detuvo una camioneta y se orilló al lado de la carretera. Se bajó y nos preguntó lo que había pasado. Le contamos la situación y nos trató de ayudar a sacar el carro de ahí. Sin embargo, ni siendo 3 hombres pudimos sacarlo. Entonces mi papá recordó que tenía unas cuerdas dentro de la cajuela, así que el señor con su camioneta amarró el carro de mi papá y logramos sacarlo del fango. Sin embargo, una vez hecho esto, nos dimos cuenta que 2 llantas habían quedado inservibles. Claro que aún podíamos manejar, pero la probabilidad de que reventaran a medio camino eran muy altas y nos exponíamos a un accidente mucho más grave. Le agradecimos al señor y este nos ofreció llevarnos a una gasolinera cerca de ahí para pasar la noche, ya que era la 1 de la mañana e iba a ser muy difícil encontrar a alguien que nos pudiera echar la mano para poder resolver este problema. Desde que llegamos a aquella desolada gasolinera sentí algo extraño. Tuve un raro presentimiento, como de que algo no andaba bien. Esta gasolinera se encontraba en medio de la carretera, no había nada cerca, ni siquiera había tiendas tipo Oxxo. Estaba totalmente sola, y para el colmo, solo había una estación en servicio junto a un despachador. Mi papá se le acercó para explicarle la situación y decirle que nos estacionaríamos ahí para pasar la noche. Él dijo que estaba bien, que no había problema, pero que estuviéramos alertas, ya que era una carretera un tanto solitaria. Yo estaba a un lado de mi papá cuando le dijo eso, y la verdad es que sentí un pequeño escalofrío. No sabía si interpretarlo como advertencia o como amenaza, pero cualquiera que fuera de las dos, sí que me hizo sentir muy nervioso sus palabras. Mi papá le agradeció y nos regresamos a la camioneta. Los minutos pasaban y el tiempo empezó a correr. Ya se habían hecho las 3 de la madrugada y mi papá me dijo que se sentía muy cansado, que iba a dormir 1 hora y que me encargara yo de vigilar, que si veía algo extraño le despertara. Que igual él ya había puesto la alarma para las 4 de la mañana por cualquier cosa. Afortunadamente había señal de celular y tenía los datos móviles del celular activados, así que me puse a perder el tiempo tratando de distraerme para no quedarme dormido. Aunque no lo parezca, yo me sentía como el hombre de la familia. Sentía que era mi deber proteger a mi familia mientras mi papá dormía. Pasaron aproximadamente 20 minutos, mi papá ya se había quedado dormido profundamente, cuando de pronto empecé a escuchar unas extrañas risas. Eran como de un niño. Volteé a ver hacia donde debía estar el despachador de gasolina, pero no había nadie. Lo primero que pensé es que seguramente había ido al baño, así que no le tomé mucha importancia. El sonido de las risas seguía sonando. Se escuchaban cerca, pero no lograba determinar de qué lugar provenían. Me bajé de la camioneta sin hacer mucho ruido, con una valentía impresionante que no supe de dónde saqué, pero como dije, sentía que mi deber era proteger a mi familia. Empecé a caminar por los alrededores, sin alejarme mucho de la camioneta, y vi una pequeña sombra que al darse cuenta de mi presencia se escondió. Estaba en las oficinas administrativas de la misma gasolinera por fuera, es decir, en la esquina. Me armé de valor y fui a investigar qué pasaba. Al doblar esa esquina, me encontré con un pequeño niño, el cual tenía un balón entre sus manos. Me quedé mudo cuando vi eso, no sabía qué hacer. Me quedé mirándole durante unos segundos y le pregunté qué hacía ahí, pero no me respondió. Solo se me quedó viendo. Empecé a caminar hacia él, ya que pensé que tal vez estaba perdido o era tímido, o algo así. La verdad es que el sueño y el estrés no me dejaban pensar con claridad. Lo único que sabía es que no era para nada normal que un niño estuviera en un lugar tan desolado, y menos a tan altas horas de la noche. Me di la vuelta para ir a buscar al empleado de la gasolinera. Tal vez ya había vuelto y le quería reportar lo que había encontrado. Afortunadamente, él ya se encontraba en su estación de trabajo. Sí había ido al baño. Le conté lo que había sucedido detrás de las oficinas administrativas, y él soltó una pequeña risita burlona
y me dijo: «Ya te tocó verlo, ¿eh?». Le pregunté que a qué se refería, entonces procedió a contarme su historia. Resulta que hace un par de años atrás había una empleada que trabajaba en la oficina. Ella era una mujer muy amable y risueña, era madre soltera, ya que su ex esposo había fallecido debido a una grave enfermedad. Sin embargo, con los años se recuperó y rehizo su vida. Conoció a otro hombre y formaron una familia. Sin embargo, este hombre tenía mucha inclinación por las bebidas alcohólicas y en diversas ocasiones había violentado física y verbalmente a ella y a su hijo. Esta situación la hartó. El hombre ni siquiera trabajaba. Su ex esposo les había dejado como herencia a ella y a su hijo una casa en la cual este hombre vivía gratis. Como el hombre no trabajaba, él se encargaba de cuidar al niño mientras ella se iba a trabajar. Un día, tuvieron una discusión muy fuerte y, armada de valor, decidió correrlo de su casa. El hombre a regañadientes se fue. Sin embargo, el historial de violencia que había tenido le hacía sentir miedo de que fuera a regresar, así que no se animaba a dejar a su hijo con nadie cuidándolo en su casa, por lo que le habló a su patrón y le permitió traerse a su hijo a las instalaciones. Como dije, era una mujer muy trabajadora y se llevaba bastante bien con todos, así que no hubo mucho problema. Entre los despachadores y todos los empleados conocíamos a su hijo y siempre lo cuidábamos. Él siempre se llevaba un balón de fútbol para jugar y entretenerse en lo que pasaba el día. Sin embargo, en una ocasión, un automóvil se detuvo a cargar gasolina. Dentro venía otro niño, el cual se bajó a jugar con el hijo de la mujer. Estaban jugando con el balón y desafortunadamente dio un cañonazo al balón, sacándolo por los aires en dirección hacia la carretera. El niño, en su emoción de que había conocido un nuevo amiguito, salió corriendo por traer el balón. Un despachador se dio cuenta de que iba corriendo y le gritó y corrió detrás de él para alcanzarlo. Sin embargo, esto fue demasiado tarde. Solo se alcanzó a escuchar el chillido de llantas, así como gritos de las personas que estaban ahí cerca cargando gasolina. Se hizo un alboroto afuera y se juntó la multitud de personas en la carretera. La mujer, al notar esto, temiendo lo peor, salió corriendo de las oficinas para encontrarse con la desgarradora escena. En el asfalto se encontraba el pequeño cuerpo de su hijo, el cual yacía sin signos vitales. No hubo nada por hacer. El auto venía a muy alta velocidad. Eso le afectó tanto a la pobre mujer que se salió a trabajar de ahí y se tiró al vicio del alcohol. Nunca más se volvió a saber de ella. Lo que sí pasó es que poco tiempo después de ese trágico accidente empezaron a suceder cosas extrañas en la gasolinera, especialmente en la madrugada. Varios automovilistas reportaban escuchar risas de niños en los baños, e incluso algunos de los niños que acompañaban a los automovilistas afirmaban haber visto a un niño que estaba jugando a la pelota completamente solo y que se desvanecía en el aire. Al despachador en particular me contó que había visto al niño en diversas ocasiones en el turno de la madrugada. Dice que a veces le prende veladoras para que su alma logre descansar en paz. De pronto, sentí algo que me dio un escalofrío que me caló hasta los huesos e incluso me hizo temblar del miedo. En mi hombro se posó una mano. Empecé a gritar y me di la vuelta, pero era mi papá. Platicando con el despachador, el tiempo se había ido volando. Ya eran las 6 de la mañana y había amanecido. Me dijo mi papá que ya había contactado a una vulcanizadora, que me regresara con él a la camioneta a esperarlo. Me fui con él y le conté lo sucedido, pero no me creyó mucho. Pensó que esa historia me la había contado el trabajador solo para asustarme o algo así, pero yo estoy completamente seguro que tuve un encuentro con el alma de aquel desafortunado niño que dejó este mundo. Buenas noches, Foster. Me llamo Paola. Tengo 23 años de edad. Esta historia viene de generación en generación. Hace un par de años, mi abuelo me contó que su papá, o sea mi bisabuelo, les contó una historia bastante peculiar, muy extraña a decir verdad. Mi bisabuelo se desempeñaba trabajando en la zona sur de Veracruz, cuando Pemex estaba iniciando en los años 1940 aproximadamente. Les tocaba hacer guardia en los pozos petroleros de esa zona para evitar posibles robos o incidentes, como ellos le decían. Pero como no había mucho personal disponible, los pocos que habían se quedaban solos en medio de la nada varios días en unas chozas que eran como un tipo de cabañas, pero más sencillas. Realmente solo las usaban para dormir un poco y hacer sus necesidades primarias. Me cuenta mi abuelo que una noche mi bisabuelo estaba durmiendo y despertó por el reflejo de una luz destellante, la cual se reflejó de manera abrupta. Él en primera instancia lo que pensó fue que era algún relámpago o algo así, ya que esa noche estaba un poco nublado el cielo antes de que se durmiera. Así que se asomó por la ventana para ver el cielo, además para ver qué era lo que pasaba, ya que su caballo se encontraba muy inquieto relinchando de forma muy extraña, y pensó que tal vez había algún animal o un extraño merodeando la zona. Como dije, a él lo contrataron para cuidar los pozos petroleros, así que debía estar alerta de posibles amenazas. Sin embargo, lo que vio al asomarse por la ventana
fue más impresionante de lo que pensaba. De repente, cerca de donde se encontraba, vi una especie de platillo volador. Sí, así como los que salen en las caricaturas, pero este se encontraba estacionado, ya que estaba en la tierra. Cerca de este, se encontraban dos seres con forma humanoide. Tenían cabeza, brazos, ojos y ese tipo de cosas normales hasta donde recuerda. Lo que le llamó la atención es que no tenían ni un pelo, eran muy delgados y medían aproximadamente 2 metros, además de ser de un color como gris azulado. Eso es lo mejor que pudo describirlo. Dice que se les quedó viendo fijamente un par de minutos. Estos, al parecer, estaban conversando entre ellos mismos. Al parecer no se percataron de su presencia, ya que en ningún momento voltearon a ver a la ventana donde mi bisabuelo se encontraba viéndolos. Después de un corto periodo de tiempo, una especie de puerta se abrió de aquella extraña nave y subieron. Es como las plataformas de los aviones de carga que se abren por la parte de atrás. Algo así se abrió una puerta lateral, la cual estaba compactada perfectamente, ya que no se notaba a simple vista que fuera una especie de puerta. Al abordar, simplemente se elevaron por los cielos y en un parpadeo habían desaparecido. A mi parecer su tecnología es muchísimo más superior a la nuestra, ya que mi bisabuelo dice que no hubo ningún movimiento de aire o viento, ni tampoco se vio ninguna clase de energía como fuego o algo que impulsara el extraño objeto volador. Simplemente se elevó como si estuviera levitando o algo así. El caso es que mi bisabuelo cuenta que esa fue la única ocasión que a él le tocó experimentar. Sin embargo, dice que otros compañeros suyos le habían pasado cosas similares, solo que no de tan cerca, sino que simplemente veían objetos extraños sobrevolando el aire, así como luces. Muchos dicen que pudieron ser aviones de aquella época que no eran tan comunes y por eso confundían cualquier aeronave con algo de fuera de este mundo. Sin embargo, yo le creo a mi bisabuelo que él vio directamente con sus propios ojos a seres extraterrestres. Esta historia me ocurrió en la ciudad de Guadalajara. Me llamo Martín, tengo 27 años. Era sábado de fiesta, recién había cobrado y me hablaron unos amigos. Nos iríamos a un bar y de ahí el after sería en una casa de uno de sus amigos. Así que fuimos al bar. Todo transcurría con normalidad en el precopeo. Se nos hicieron las 11 de la noche y decidimos irnos a la fiesta. Para esto, uno de mis 2 amigos traía un carro. La casa de su amigo estaba hasta el otro lado de la ciudad. El efecto de las cervezas que nos habíamos tomado unos momentos atrás en el bar empezó a hacer efecto, así que le dije a mi amigo que se detuviera en una gasolinera para poder pasar al baño. Fue así que se detuvo. Aprovechó para poner algo de gasolina al carro. Le dejé 50 pesos para cooperarle para la gasolina y me fui hacia los baños. Me metí a los urinales para hacer lo mío, cuando de pronto escuché que alguien entró al baño. Terminé de hacer mis necesidades y me lavé las manos. En eso, este sujeto salió de uno de los cubículos. La verdad es que me dio mucha desconfianza. El tipo se veía muy extraño, era desaliñado, venía vestido totalmente de negro. Era un tipo como de aproximadamente 35 años de edad. Era muy delgado y tenía muchos tatuajes en el brazo, así como una santa muerte en el cuello. Esto sí que me asustó bastante, pero traté de que no se me notara mi nerviosismo. Este hombre se me acercó y me hizo un gesto con la mano de que quería un encendedor. Saqué el que tenía y se lo di, y se me quedó viendo. Por intuición, creí que también me estaba pidiendo un cigarrillo, así que rápidamente saqué la cajetilla, la abrí, este tomó uno y lo encendió. Me empezó a preguntar que si andaba de fiesta y cosas por el estilo. Yo la verdad es que tenía mucha desconfianza, pero ese tipo de baños son de maquinita, es decir, le echas una moneda y te deja pasar como unos barrotes de metal, así que era imposible salir huyendo de ahí. Se terminó su cigarro y me dio las gracias para después irse. Yo me quedé un par de minutos más adentro porque la verdad sentía que me iban a asaltar y quitar todo. De pronto, escuché unos gritos de una mujer. Salí a ver qué estaba pasando y resulta que este tipo le quitó el celular a la mujer y salió huyendo. Entre sus ropas traía escondida una navaja. Me pongo a pensar que tal vez si no hubiera sido por aquella cajetilla que traía conmigo, probablemente yo hubiera sido la víctima de asalto. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra OVNI para saber que terminas de ver el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.